Son periférica y maletero no touch. Disponible desde $39,990. Nissan Innovation That Excites. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por EXA-FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 816. Sí, la cadena Teleamazonas ha tenido la bondad, y quiero agradecer profundamente por recordarnos lo ejercitado hace casi 9 años por la revista Vanguardia, donde se revelaba la prosperidad económica que recibían las empresas de comunicación y publicidad de los hermanos Alvarado. Hoy está la Fiscalía empeñada en investigar un supuesto incremento de más del 500%, dicen, ¿no? Del más del 500% de sus patrimonios, que fue alertado por la Unidad de Análisis Financiero en un trabajo de el compañero también Carlos Zacoto. De esto nos hacía acuerdo precisamente lo de hace 9 años. ¿Qué pasó hace 9 años? Que otro compañero, el periodista Jean Cano, aquí presente, a quien le saludamos, siempre con una calificación de sobresaliente y de respeto y admiración a su trabajo de periodismo de investigación, que siempre ha sido una especie de referente y ejemplo para el resto de sus colegas que trabajamos en esto, y que nos entusiasmamos, profesionalmente hablando, de perseverar en esta tarea, por lo menos recordando, dando a conocer crónicas como la de Talía Flores, trabajos como los de la revista Vanguardia, que lastimosamente ya no subsiste ese magazine tan significativo en términos de el aporte investigativo que procuró para bien de la sociedad ecuatoriana. Bueno, ahí estamos, miren ustedes, si tenemos la posibilidad de ubicar una cámara. Vanguardia, ¿no? Ustedes recuerdan esa gran revista. ¿Hace cuánto tiempo? En el número, me parece que 211, armó un reportaje que se llamaba Los negocios de los Alvarado. Los dos trabajan en Carondelet, decía la revista, en octubre del 2009. Creo que esto se publicó entre el 20 y el 26 de octubre del 2009. Y decían, los negocios de los Alvarado. Los dos trabajan en Carondelet, manejan la pauta y la publicidad oficiales, pero los dos tienen empresas exitosas de publicidad. Vanguardia ata cabos en esta investigación. ¿Qué describía? En la portada, que decía bajo el título de la red de los Alvarado, decía: la tarjeta de presentación de UMA Creativa, la firma que da cuerpo al contenido de la publicidad del gobierno, de las publicidades del gobierno, tiene una colorida imagen, la máscara del diablo Uma, de doble cara y largos cuernos. Yo recuerdo esta crónica. Es un ser sobrenatural temido y adorado, y su doble cara se presta a 1000 interpretaciones. Una de ellas es que atrae a los demonios. Recientemente fueron a reconocer a estos demonios en Gama. El diablo Uma está al reverso de la credencial de Laura Guerrero, la gerente general,
y del creativo Orlando Vega. Muchas de estas tarjetas fueron entregadas desde hace 2 años a los encargados de la comunicación de entidades adscritas al gobierno. Y aquí lo sobresaliente. Una absorbió discretamente la creación de publicidades, cambio de imagen, logos de ministerios e instituciones, hizo impresión de isotipos de miles de hojas, carpetas, tarjetas, también propaganda como patria, como bandera, socio ahorro, pagos de impuestos en el SRI, compañías publicitarias que servían para promocionar, por ejemplo, la Constitución. Un jerarca del régimen todavía recuerda que le pidieron ir a una agencia de publicidad para grabar un spot. Y cuando llegó, lo dirigieron a las oficinas de UMA. 2 años exitosos para los negocios. Pero UMA, en el ámbito societario, como que no existe. No hay registro de esta compañía utilizada por los encargados en ese tiempo de la publicidad del régimen de Correa, como eran Vinicio, como era Roberto Puga, en ese entonces subsecretario de Imagen y Publicidad. La que factura es... ¿Usted se acuerda? Mi cordial bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, entremos en materia. Felicitaciones por todo lo que ha hecho, compañero Giancano. Y usted puede tener en este artículo de la red de los Alvarado mejor testimonio, revisando la revista Vanguardia, naturalmente, que cumplió un rol significativo de periodismo de investigación. Jan, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué recuerda de todo esto? Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. El trabajo de Vanguardia fue en equipo en la época de José Hernández y luego en la época de Juan Carlos. Y este fue uno de tantos reportajes de las 2 etapas de la revista que molestaron al gobierno de Rafael Correa y algunos personajes, en especial ellos. Este reportaje fue hecho durante 8 meses bajo la dirección de José. Ahí está en Televisión Democracia, La Vanguardia a la que nos estamos refiriendo, de los hermanos Alvarado. Sí, el reportaje fue realizado durante 8 meses, una investigación larga, bajo la dirección de José. Y bueno, pues ahí lo que... Estamos aludiendo al compañero José Hernández, sí, que también es, pues, él es un gran referente del periodismo ecuatoriano. Un verdadero héroe, ¿no? Así es, él sí, desde que llegó al Ecuador, en el comercio. Entonces, y lo interesante de este héroe en Europa, héroe en Colombia, héroe en Ecuador. Sí. Sí. Qué trajinar más interesante que claro, es una de las joyas que tenemos en el Ecuador, por supuesto, sí. El periodismo. Nosotros lo que hicimos en la revista es llegar a determinar que la publicidad iba solamente para ciertas empresas y pues el dinero también. Sí. Entonces, dentro de esos, pues vimos que UMA Creativa, que era una de las empresas más importantes de la época del correísmo, y la que creó, como bien decía en la nota, creó logos, no solamente en el gobierno, ministerios, en el municipio de Quito, incluso en la época de Barrera también, estos circulitos con la Q, ¿no? O sea, que a mucha gente le parecía una cosa muy mal hecha, pero eso Augusto debe decir, ya me libré. Usted bien lo trae a colación. Sí, pero no. Creo que esto recién se está destapando. Imagínense, 9 años de reportaje. Sí, yo lo invité a esta entrevista ayer a Augusto, ¿no? ¿Era ayer? Sí. Bueno, y que se determinó de que mucha gente de Creacional y Precrea eran los mismos de UMA. Es decir, salieron de estas empresas
para estar en el lado de UMA. Lo que también descubrimos es que ellos posiblemente hasta el 2009 habían incrementado sus ingresos según los registros del SRI y que equivaldrían en esa época a 24 millones de dólares. En esa época, ¿no? 2009. Uh-huh. ¿Pero UMA era una sucursal de Vanguardia? ¿O una...? No, UMA era una empresa, una agencia de publicidad que de creacional, me parece. Sí, es decir, eran como las mismas personas, o sea, no se asegura en ninguna parte del reportaje. La agencia era creacional de la más importante del inicio. Claro, exacto. Entonces, y gente de ahí, o sea, gente que era empleada de Vinicio Alvarado, creó, o sea, es presidenta, creó la empresa, compró la empresa, incluso llegamos a determinar quién compró la empresa y está publicado esto en este reportaje. Fue comprada en una oficina en el centro de Guayaquil, una oficina de abogados societarios que tienen algunas empresas de papel, entonces compraron por X cantidad, no recuerdo ahora el nombre, no sé si se la publicó. Sí, aquí dice la empresa, aún de papel, costó $300, según nos informó este abogado Estrada, que es el dueño de ¿y quiénes compraron? Iletnim, que es esta empresa este es el registro societario de UMA, fue John Liljegren y Kenneth Goodwin. Bueno, y este señor John Liljegren también estaba relacionado con las empresas de los hermanos Alvarado. ¿No era Orlando Vega? No, él era otro. Orlando Vega era otro de los... Pero era el creativo. Él era del creativo de UMA. De UMA, y también fue empleado de los Alvarado en Creacional hasta el 2007, según consta sus declaraciones del SRI. Es decir, establecimos la relación laboral, ¿no? Y también pues accedimos a facturas, accedimos a incluso otras empresas adicionales. Con ese spot de televisión que usó Correa de comienzo, ustedes recuerdan ese ascensor, que fue una gran idea. Sí, la del payaso. Sí, la del payaso, exactamente. Sí. Ahí posicionaron a Correa, pues, ¿no? Sí. Y entonces Correa se enamoró de los Alvarados y dijo, aquí están. Una ocasión que yo tuve la oportunidad de entrevistar a Abdalá Bucaram, cuando él ya anunció su regreso al Ecuador, igual fue para la revista Vanguardia. Él habló acerca de cómo Vinicio Alvarado aprendió de Abdalá, porque con él hicieron las canciones de esa época. O sea, Vinicio Alvarado trabajó con Abdalá Bucaram. ¿Y qué decía? Que era un buen muchacho, decía. No, recuerdo claramente que dijo, era un buen muchacho y aprendió de mí. Él aprendió conmigo. Entonces, de hecho, los pelucones, si uno escucha lo de Abdalá y escucha lo de Correa, tiene los mismos términos, ¿no? O sea, el látigo, la correa, el pelucón, eso es igual que una propaganda del roldosismo de Abdalá Bucaram. 100%. Entonces, pero claro, se tomó el guión. Claro, o sea, en parte sí, por supuesto. En parte sí. Aquí en este reportaje también lo que se llegó a determinar es que habían otras empresas de este holding de los Alvarado, por ejemplo, otra que se llama Edit Target, que también encontramos facturas a nombre del gobierno, ¿no? Pagos desde el gobierno. Otra que es Adoquinex. Otra que encontramos es una que se llama Edecer, que es una radio que estaba haciendo, como era el dueño y el hijo de Fernando Alvarado. Y también tenía pues contratos con el régimen en esa época. Eso se publicó en esta... ¿Era una estación en Guayaquil o en...? Era, me parece que... ¿O en Quevedo? Me parece que en Quevedo lo de Edecer. Sí. Porque ellos son de Los Ríos, ¿no? Exacto. El señor papá. Edecer es la cara comercial de Radio Sonido 93.5 FM, un medio que fue gerenciado por Fernando Alvarado desde el 98 hasta el 2007. Entonces era quien manejaba. Bueno, pero hasta ese momento, como todos, partían al oficio, digamos. Cuando conocen a
a Correa, Correa se obsesiona en ellos, y en Vinicio especialmente, que es el macro creativo, digamos, y además que es el verdadero dueño de todo el holding. Ujú. Quiero entender que así es. Bueno, ¿qué logró Vanguardia establecer? Bueno, Que usted recuerde. básicamente nosotros no abandonamos la investigación, se publicó esto y luego pues empezó a ¿Qué caer. probaba este reportaje? Primero que habían posibles negocios vinculados, es decir, se crearon posiblemente una empresa, ¿no?, en donde fueron todos sus creativos y los pagos estatales iban directo a donde ellos. Entonces esos fueron los grandes creativos, ¿no?, de la Revolución Ciudadana. Obviamente nosotros no somos jueces, si usted lee de nuevo el reportaje, pues usted va a ver que no hay ningún tipo de acusación, hay solamente atar cabos, colocar hechos, ¿no? Había la Periodismo documentación. de interpretación. Por supuesto, investigación. Investigación sí. e interpretación. Entonces, pero mostraba el negocio que estaban haciendo, ¿no? Exacto. Global. Sí, y claro, según un relato de José en Pelagatos, luego de esto, pues Vinicio Alvarado amenazó a la revista con una demanda de $5 millones. Híjole. que afortunadamente, digo afortunadamente porque ellos tenían absolutamente el control de todo el poder estatal, Y de pues la no justicia. prosperó. Sí, porque nosotros teníamos todos los documentos de respaldo de la investigación, Ujú. ¿no? O sea, absolutamente todo lo que está aquí tiene documento. Y digo tiene porque todavía existen los documentos. Eso, y luego de esta amenaza que José recordó en Pelagatos hace unas semanas en una crónica realizada por él, pues luego hubo una desacreditaron a la revista a través de cartas con las agencias de publicidad, entonces empezó todo este acoso, el acoso estatal, ¿no? ¿Qué agencias se beneficiaron de esta corporación de los Alvarado? Según el reportaje de esta época, es Creacional, es UMA, es Pericrea, es Edit Target y está esta empresa Edecer en la radio. O sea, según lo que... Aquí hablan se de refiere. Norlop, Rivas Herrera. Lo que sucede es que Norlop y Rivas Herrera eran las más grandes agencias de publicidad En del ese Ecuador tiempo. en ese tiempo. Pero en menos de 2 años, UMA superó a estas. Fue un crecimiento impresionante y era Claro. porque les llegaba, tenían la llave abierta del dinero de todos, que es del gobierno. Porque el dinero del gobierno no es propietario del gobierno, sino somos nosotros, los ciudadanos. Entonces ellos tenían, y Todos los presupuestos de comunicación iban a parar en esta la agencia. mayoría, por supuesto. Entonces ellos, y de ahí vino la ley de comunicación luego, por eso es que la ley de comunicación tiene una parte muy fuerte en el tema publicitario. Claro, porque eso es parte de también. Y eso es lo que debería la Asamblea eliminar absolutamente esa ley, que nació para frenar este tipo de reportajes. Incluso el otro, mire, un año después, casi un año después, en diciembre, nosotros no abandonamos nunca el tema, ¿verdad? Diciembre del 2010, publicamos igual, ¿por qué se cayó el caso Invermún? Que fue este caso donde uno de los trabajadores de esta empresa de tragamonedas, Jaime Solórzano, este guayaquileño, denunció mediante notaría que entregó coimas a Fernando Alvarado, a Vinicio Alvarado, a Luis Monge Espinel y a Juan Carlos Casinelli. Él notarizó esa denuncia. Bueno, se armó un problema muy grave con este señor, obviamente. Pero con no juicios. pasó a mayores cuando Jamás, ni la se tomaron ni la el del gobierno. Claro, ni la del 2009 y menos esta, obviamente. Claro. Es más, el abogado de Solórzano en esa época fue el doctor, que fue también el abogado del Diario Universo, Jofre Campaña, Sí. y él denunció, o sea, nos contó aquí en este reportaje de Vanguardia del 2010, que la justicia no ejecutó varias pruebas que ellos pidieron, como por ejemplo
el peritaje a la computadora de Solórzano para que corrobore los correos enviados y demás cosas, cuentas de Excel y todas las cosas, ¿no? Relacionados con las coimas. Pero lo interesante de este caso es que a raíz del juicio penal en contra de Solórzano, se descubrió 2 informes, uno de la Contraloría sobre sus cuentas de esa época, ¿no? Estamos hablando de 2010, y otro informe de la Secretaría de Transparencia en la época de José Serrano, quien luego fue ministro de Justicia y bueno, pues hasta ahora sigue siendo una pieza clave dentro del correísmo. Y las 2 entidades, la Secretaría de Transparencia y la Contraloría, determinaron que no hubo absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. O sea, echaron tierra sobre el caso. Es más, la Contraloría determinó que en el caso de Fernando Alvarado incluso omitió en sus declaraciones de bienes una cuenta bancaria con depósitos en total por $191,000. O sea, yo no creo pues que uno se olvide que tiene una cuentita donde tiene $191,000. O sea, es absurdo eso. Uno sabe perfectamente qué es lo que tiene, ¿no? Pero pese a que esto, ¿no? Entonces, como usted ve, no actuó ni la Secretaría de Transparencia, ni actuó... José Serrano también archivó el caso, o sea, determinó que sí hubo incremento, pero no le pareció que había nada extraño. Entonces, la Secretaría de Transparencia, la Fiscalía General, la Corte Nacional de Justicia, no actuaron como debían hacer. Entonces, claro, luego de tantos años, tiene que haber un cambio de gobierno, una ruptura política, ¿no? Personas como la nueva directora de la UAFE, ¿no es cierto? Pues Diana Salazar, exactamente, hacen el trabajo que tenían que hacer los antecesores, y eso también debería investigarse, es decir, que ellos tenían esa información, se guardaron, se sentaron sobre los papeles, no lo sé. Sale esto de la UAFE, de la doctora Diana, y se descubre que los señores tienen un incremento del patrimonio de 500%. Entonces, claro que se pudo evitar todo esto, por supuesto que sí, pero no quisieron, eran poder. Se sonrieron de la circunstancia y ahora pueden entrar en graves conflictos si es que esto se rehace en términos de investigación, ¿no? Sí, o sea, el lado de la justicia es otra, y yo creo que hay otro punto muy importante que hay que pensar. ¿Destacarlo? Es que, sí, porque el ataque a la prensa de investigación, a la prensa interpretativa de opinión, a la prensa en general, sí, fue terrible por este tipo de cosas. Era gente que estaba en el poder y que tenía ciertos pasivos, entre comillas, y que la prensa los sacó para el frente. Entonces ahí vino ataques de prensa corrupta, los sicarios de tinta, los mentirosos, las sabatinas. O sea, vino una ofensiva muy seria contra la prensa que por supuesto nos disminuyó hasta la ley de comunicación, que todavía sigue vigente, por supuesto. ¿Qué le sugiere a este gobierno del presidente Moreno? Porque él parece que tiene un buen empate con los hermanos. Pues que no... Cuidado, se le cae el árbol al que está arrimando en tal caso, porque si la UAFE ya tiene todos estos papeles, tiene toda esta investigación, lo que se necesita es una fiscalía firme, que brinde justicia al país, que no se quede solamente en mitos, ¿no? Porque esto parecía un mito, ¿no? Así lo construyeron ellos, era como una mentira, una gran falsedad, y vemos ahora que nunca fue así, jamás fue así. Y a la revista, digo, yo no puedo acusarles a ellos directamente de que fueron quienes provocaron el acoso gubernamental, pero la revista Vanguardia en el 2010 les quitaron recuerdo que nos quitaron los computadores por una cosa de la AGD, que la AGD no más impunidad, que manejaba Pedro Delgado. En julio del 2012 también se llevaron los computadores, otra vez la policía. Y en junio del 2013 finalmente, luego de tanto ataque, cerró la revista. ¿Cerrar? Claro, cerró la revista porque es evidente que por más buena voluntad que haya tenido el dueño de la revista de seguir manteniendo esto,
No, era Francisco Vivanco ya al final, por supuesto. O sea, por más buena voluntad Comenzó que con él tenía. Guillermo, ¿no? No, comenzó con, igual, era Francisco Vivanco, Galo Martínez, José Hernández y el señor Crespo Reinberg. Ellos eran los propietarios de la revista. Entonces al final, claro, quedó, digamos, al frente Francisco Vivanco. Y claro, o sea, por más que él tenía la buena voluntad, era imposible. O sea, financieramente era imposible. Todas las Por supuesto, todas las vías posibilidades de autofinanciamiento. Porque el gobierno hizo un gran trabajo. Entonces, esto, lo primero, el mensaje para el gobierno, sí, terrible, nos quedamos sin trabajo un montón. El mensaje para el gobierno es que entienda de que... Considere una persona como el que le habla, que tuvo que resistir tanto tiempo, también. prácticamente anulado de las cuentas oficiales. Por De supuesto. toda una década. No, pues, aquí, imagínense, jamás entraba, ni nos dejaban entrar, vean, no nos daban ni siquiera carné de presidencia para entrar a Carondelet. No me otorgaron A mí tampoco, la o sea, credencial. así es, durante que años. Años de Estado años en Carondelet, he tenido, o sea, es absurdo, casi una cosa medio ridícula. siglo he tenido yo. Yo comencé muy jovencito en el Palacio Nacional a hacer cobertura de la fuente Presidencia de la República. Pero en fin, ya son cosas pasadas. Queríamos recordar solamente a Vanguardia y a sus empeños, y a empeños de colegas que se han distinguido por esta constancia en los valores periodísticos especialmente. Jan, un placer haberlo tenido esta mañana. A usted, Gonzalo, muchísimas gracias. Usted también referente, usted más que nadie referente, hombre. Señoras y señores, ya mismo volvemos con Clarito está. El economista Vicente Albornoz, el economista Sebastián Oleas, con esta temática de que crecen las importaciones. Crecen las importaciones. Y ellos dicen que esto es bueno. Híjoles. A la revista informativa.